La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este su espacio Descubrir. Un tiempo de reflexión a la luz de la Sagrada Escritura para que nuestra vida se vaya desarrollando más cristianamente, con una fe más sólida. Hoy toca hablar acerca de el perdón, entendiendo el perdón como una experiencia de liberación. El perdón te libera. Me llama la atención una frase del Papa Francisco que nos dejó un legado muy interesante. Y esta frase dice lo siguiente: lo mismo que necesitamos el pan, así necesitamos el perdón. Y esto cada día, decía el Papa Francisco. Cuando vemos la temática sobre el perdón, hay diferentes posturas, aún personas de nuestra iglesia. Es que eso no tiene perdón de Dios. Es que lo que me hicieron no tiene perdón de Dios. Es que lo que yo hice realmente me avergüenza y no tengo la valentía para reconocer que me equivoqué. Y cuando vamos entendiendo que el perdón es un camino de liberación, es entender que Dios nos propone el perdón y que a la luz de su palabra debemos de saber entender lo saludable, lo maravilloso que es el perdón. Tanto el perdón cuando me toca a mí pedirlo, como también el perdón cuando me toca a mí darlo. En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 6, después que Jesús ha enseñado la oración que todo cristiano debe de hacer, como es el Padre Nuestro, hay dos versículos, 14 y 15 del capítulo 6 de San Mateo, que nos confrontan con el tema del perdón. Lo leo a continuación. Si usted tiene una Biblia, tome la Biblia, San Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes el Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Palabra del Señor. Jesús es muy claro en este sentido. ¿Qué pasa cuando una persona no es capaz de perdonar? Cuando una persona no es capaz de perdonar, el alma de esa persona, el mundo interior de esa persona, se llena de amargura, de rencor, y eso no le permite vivir plenamente su comunión con el Señor. Una persona que no es capaz de pedir perdón, esa persona desarrolla altanería, prepotencia, porque como no reconoce que se equivocó, se centra en sí misma y no es capaz de ver el daño, el dolor que ha producido en el otro. Por eso Jesús habla y lo plantea muy seriamente. ¿Por qué? Porque el perdón es como una llave que nos ayuda a abrir la puerta del corazón para que salga todo lo que no sirve, para que sane todo lo que hay que sanar. San Juan Pablo II, hablando sobre el perdón, dijo lo siguiente: el perdón es la llave que abre la puerta del resentimiento y las esposas del odio. Es un poder que rompe las cadenas de la amargura y los grillos del egoísmo. San Juan Pablo II. El perdón, decía San Juan Pablo II, es la llave que abre, decía, las puertas del resentimiento y las esposas del odio. O sea, de una manera u otra, te libera. En la medida que tú vas tomando conciencia de esta situación, tú debes de saber ver tu vida desde una óptica más cristiana. Quizás tú te centras en el tema
de que es que lo que me hicieron no tiene perdón de Dios. Es que es una injusticia. Esta traición que me hizo mi cónyuge, esta acción que hizo mi hijo, mi hija, que hizo mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, esta situación que hizo mi vecino, mi hermano de comunidad, el sacerdote, el obispo, quien sea. Fíjate lo que dice en el Antiguo Testamento, el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, el capítulo 17, el versículo 9. Proverbios capítulo 17, versículo 9 dice: si se perdona una falta, se refuerza la amistad. Si uno la da a conocer, perderá a su amigo. O sea, el perdón lo que busca no solamente es sanar una herida, liberar del cautiverio tanto al que pide perdón como al que perdona, sino también que restaura, vuelve ese sentido de armonía en relación con uno mismo y en relación con los demás. Por eso, el perdón no solamente hay que verlo como un acto de la voluntad, que es importante, es valioso, aprender a ver el perdón como un acto de la voluntad, sino que también nos libera, es una fuente de paz, de libertad, que nos va liberando especialmente del resentimiento y de la amargura. ¿Qué pasa cuando no perdonamos? ¿Qué pasa cuando no pedimos perdón? Estamos encarcelados, y esa relación con la otra persona deja de funcionar plenamente, porque voy guardando, porque no reconozco, entonces la relación se vuelve disfuncional. Y al volverse disfuncional, entonces, significa que la relación pierde fuerza. Eso puede ser en un matrimonio, las relaciones familiares, las relaciones eclesiales, laborales, con los vecinos, porque de una u otra manera estamos encarcelados por esa acción, por esa situación que producimos, por eso que hicieron hacia mi persona, por eso que dijeron de mi persona y que me ha causado dolor, tristeza, angustia, frustración, enojo. Entonces, el perdón no simplemente es un acto de la voluntad, también el perdón es un proceso que tiene que ver en esa dimensión espiritual. No estoy diciendo que pedir o dar perdón es fácil. Estoy diciendo que es un proceso en el cual también debo de buscar ayuda para saber interpretar esta realidad. ¿Por qué? Porque de una manera u otra, el perdonar es un acto de misericordia. Pero también al perdonar, imitamos a Dios. Porque imitamos a Dios viendo a Jesucristo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso Jesús, cuando le pregunta a Pedro cuántas veces debo de perdonar, y Jesús le dice a Pedro 70 veces 7. O sea, uno de los principios básicos en la vida de un buen cristiano católico tiene que ser el perdón. El perdón, la capacidad no solamente de pedir perdón, sino dar perdón. Porque el perdón es como que va desatando esos nudos que llevamos en la vida. Resentimientos, dolor retenido, frustración, ansia de venganza muchas veces. Entonces el perdón es como una forma espiritualmente de ir desatando esos nudos que nos va liberando, nos va restaurando, nos va llevando a una experiencia para encontrar la paz personalmente y nos va abriendo a la misericordia hacia el otro. Por eso, el perdón es un camino que debemos de recorrer. También hay que plantearlo así. El perdón, cristianamente hablando, es un mandato. Es un mandato, es como un imperativo, es un mandato. El perdón no es una opción, es una exigencia de la vida del cristiano. He leído en la Sagrada Escritura, si ustedes perdonan, el Padre Celestial les perdonará. Si ustedes no perdonan, el Padre Celestial no los perdonará. O sea, hay un mandato implícito en esto.
Por eso hay que revisar nuestro mundo interior, hay que hacer un inventario de nuestros sentimientos, hay que hacer un inventario de nuestras relaciones y preguntarnos, ¿tengo algo contra alguien? ¿Mi actuar ha ofendido a alguien? ¿Mi manera de afrontar, mi manera de hablar, mi forma de corregir a otro le ha herido, le ha ofendido? Por eso es que necesitamos aprender de Jesucristo. Si usted y yo leemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta cómo trató Jesucristo a los demás. Centrémonos en los fariseos, en el pueblo. Jesús nunca ofendió a nadie. Jesús nunca buscó herir a nadie, maltratar a alguien. No. Jesús vivió en esa dimensión del amor del Padre. Por eso, en la fe cristiana, estamos llamados a reflejar esa misericordia divina. Estamos llamados a pedir perdón y a dar el perdón. Estamos llamados a soltar toda esa carga de amargura, de resentimientos que tenemos. Miren, conozco casos de personas que han hecho de la iglesia un refugio y de la fe una mampara, pero siguen con rencores, siguen hablando mal de quizás del papá, la mamá, del hermano, de la abuela, de quien sea. Entonces se refugian en la iglesia y es una mampara a la fe. ¿Por qué? Porque no deciden trabajar esas situaciones que ya están echando raíces, raíces de amargura, se mantienen a la defensiva. Entonces, esa es la realidad. Por eso es básico entender que el perdón es una decisión iluminada por la Sagrada Escritura y que no es un sentimiento, no es un sentimiento. Y por eso es válido pensar un poco en esto, porque cuando hablamos del perdonar, cuando hablamos de pedir perdón o dar perdón, no significa el que lleguemos a dar el paso de ignorar el dolor, ignorar o minimizar la falta que cometimos, sino elegir conscientemente dar ese paso de no guardar rencor, no guardar este dolor emocional que me ha provocado la situación. Por lo tanto, el perdón es una decisión que tenemos que trabajarla paulatinamente. Insisto, no estoy diciendo que el perdonar a una persona es fácil y quizás para usted el pedir perdón no es tan simple, pero hay que hacerlo. Me toca tratar matrimonios donde uno de los dos dice la siguiente frase: a mí, mi cónyuge, nunca, jamás me ha pedido perdón. Es increíble. Mi cónyuge nunca me ha pedido perdón. Quizás usted esta frase la ve reflejada en su cónyuge que tal vez esté en casa, tal vez no ha llegado o está allí preparándose. Pero increíble, increíble cómo minimizamos el tema del perdón o muchas veces cómo queremos evadir el tema del perdón. ¿Por qué? Porque creemos que el pedir perdón es un acto o un gesto de debilidad, o el dar el perdón es un acto, un gesto de masoquismo. No. Por eso es necesario ver que el perdón libera. El perdón libera al que perdona, no al que es perdonado, al que perdona. En este caso, si usted es el que da el perdón o pide perdón, es usted el que se está liberando, porque el verdadero beneficio es quien perdona, es el que da el paso, reconozco, te perdono, aunque no me pidas perdón, yo te perdono. Aunque te estoy pidiendo perdón, me arrepiento de esto, del mal que hice, de lo que te dije, de lo que hice, reconozco que te herí. Estoy dando ese paso. ¿Por qué? Porque lo peor es vivir encarcelado en el no perdón, que te vuelve una persona amarga, una persona frustrada, una persona que hiere, una persona que va a vivir su vida sin sentido, sin armonía. El perdón
nos libera. El no perdón nos condiciona. Nos condiciona a una vida en amargura, nos condiciona siempre a estar a la defensiva, nos condiciona porque debilita el vínculo. Imagínate tú guardándole rencor a tu cónyuge, guardándole rencor a quién, a tus hijos, a alguno de tus hijos o a algún hermano. Entonces ya esa relación se debilitó. Por ejemplo, cuán importante y saludable es el tener la capacidad de pedir o dar el perdón en la familia, en el matrimonio. Por eso muchas veces los matrimonios llegan a fracasar, porque han acumulado tanto dolor, tanta frustración, tanta impotencia, que no sienten esa capacidad ni esa libertad de expresar, de dar, de decidir perdonar al otro. El perdón de Dios, por ejemplo, es un perdón incondicional y a eso debemos de aspirar. Dios borra los pecados. Cuando tú y yo participamos del sacramento de la reconciliación y nos absuelven de nuestros pecados, el Señor tiene mala memoria. Y esa mala memoria se ve revelada en la situación de que no se está acordando el Señor de tus pecados. Por eso, la clave del perdón es el arrepentimiento. ¿Cuán consciente estoy yo del mal que hice? ¿Cuán consciente estoy yo que esto que me hicieron, si yo lo retengo, me hace daño? Por lo tanto, me arrepiento y voy a buscar sanar este corazón herido, voy a buscar dirección espiritual, voy a hacer oración, por ejemplo, por la persona que me ofendió o por aquellos que me han maltratado. Voy a orar, porque así lo dice Jesús, oren por sus enemigos. Entonces, esas personas que te hirieron, te ofendieron, más que estar rumiando tu dolor, tu amargura, una forma primaria para empezar a adentrarte en el mundo del perdón, para perdonar a esas personas, es orar por ellas. Orar por ellas, pedir al Señor que les bendiga, que tengan un encuentro con Él, que su vida sea transformada por la misericordia del Señor. Recuerde que la salvación es para todos, no solamente para usted, también para a esa persona que le ha traicionado, para esa persona que usted considera que le hizo daño a usted. Entonces, entender que el perdón de Dios es incondicional. Por eso, nosotros los católicos debemos de frecuentar y disfrutar del sacramento de la reconciliación, porque ahí el Señor nos va revelando su misericordia y por eso Jesús está interesado también en nosotros. ¿Por qué? Porque como el perdón nos libera, Jesús muestra interés a tal grado que en uno de los evangelios el propio Jesucristo dirá: si tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda aquí y ve a reconciliarte con tu hermano. Entonces, esa dimensión del perdón hay que entenderla como un proceso que se sostiene por la gracia. Y cuando digo que se sostiene por la gracia, es que no es con nuestras propias fuerzas, no. Por eso Jesús habla de orar por los que nos han herido, nos han ofendido. Entonces, buscar dirección espiritual, hablar con alguien crecido en la fe, que me brinde un proceso de acompañamiento, porque necesito que la gracia de Dios, la misericordia de Dios me sostenga para poder decir te perdono o para poder decir perdóname. Porque el perdón tiene que ser de lo más profundo del corazón hacia afuera. No es solamente una frase trillada de perdóname, bien sabes cómo soy yo. No, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el perdón necesita la ayuda de Dios. Voy a poner un ejemplo. El ejemplo de Pedro. ¿Pedro se equivocó al negar a Jesucristo? Por supuesto que sí. Pedro se equivocó. Y a razón de esa negación hubo consecuencia en la vida de Jesucristo también. Pero Pedro estaba en la comunidad y aparece Jesús. Y Jesús empieza a cuestionar a Pedro. No le dice abruptamente, me traicionaste, me negaste, mira,
que sane a tu suegra, que yo aquí, que yo allá. No. Jesús simplemente le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro entiende el cuestionamiento de Jesús, pero humanamente, no espiritualmente. Y por eso Pedro va a utilizar el término querer más que amar. Pero Jesús sigue insistiendo en la segunda pregunta y le dice lo mismo, le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro vuelve a repetir, tú sabes, Señor, que te quiero. Y al final Jesucristo entiende que Pedro todavía no tiene esa madurez espiritual. Entonces es Jesús el que se abaja y dice, Pedro, ¿me quieres? O sea, ver esa dimensión como Dios se abaja en su infinita misericordia con tal de salvarnos, con tal de rescatarnos, con tal de restaurarnos. Toda persona cristiana debería de aprender o deberíamos de aprender esa dimensión de amar de forma incondicional, de perdonar de forma incondicional a aquel que nos ha ofendido, de arrepentirnos de nuestros errores, de nuestras malas conductas, de nuestras malas decisiones que han ofendido a otro. Insisto en esto, perdonar no es olvidar el hecho, el acontecimiento, sino cambiar la mirada sobre lo que ha pasado, sobre ese pasado que tal vez me dijeron esto, hicieron algo contra mí, orar por todos ellos, sí, pero también el perdón es eliminar el veneno de la ofensa. Tengo que eliminar y para eso, insisto, la oración, la vida sacramental, perseverando en la comunidad, recibiendo procesos de acompañamiento, todo eso es fundamental. Por eso es válido pensar un poco en nosotros. El Papa Francisco llegó a decir otra frase, si tú no sabes perdonar, no eres cristiano. Serás un buen hombre, una buena mujer, pero no haces lo que ha hecho el Señor. Es más, si tú no perdonas, no puedes recibir la paz del Señor, no puedes recibir el perdón del Señor. Papa Francisco. Y eso es lo que ha dicho el Evangelio de San Mateo, el capítulo 6, que he utilizado como texto introductorio. Si ustedes no perdonan, el Padre Celestial no los perdonará. Si ustedes perdonan, el Padre Celestial los perdonará. ¿Te das cuenta tú la importancia que tiene de hacer un inventario de nuestra vida y pensar un poco cómo está nuestro mundo interior en relación al perdón? Ese estado de amargura, ese estado de frustración que tú tienes, es porque realmente quizás no has entendido que tal vez está atrofiado tu mundo interior. Ve a buscar un sacerdote, no solamente confiésate, pídele que te dé un tiempo para dirección espiritual, comparte tus conflictos internos con este hombre, que Dios ilumine a este sacerdote y le dé sabiduría para darte un proceso de acompañamiento. ¿Por qué? Porque los dilemas más fuertes están centrados en el perdón. Cuando me han herido, cuando me han ofendido, cuando me han traicionado. Por eso, a veces pensamos que el perdón es como un regalo que se lo tengo que dar al que me ha ofendido, y no es así. Por eso es importante entender que el perdón principalmente es un acto de libertad. Piensa un poco en ti, medita un poco en ti para que evalúes cómo está tu relación, cómo está tu vida. Y pidámosle al Señor en oración que nos venga a auxiliar y digamos, en este momento, Señor, vengo ante ti, con humildad a pedir perdón por mis pecados y por las veces que he endurecido mi corazón. Reconozco que he fallado y me he alejado de tu amor. Lávame de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Crea, Señor, como el rey David te pedía, un corazón puro. Renueva mi espíritu, Señor. Te doy gracias por tu amor inmerecido, por tu sacrificio en la cruz, por salvarme. Te pido, Señor, por aquellos que he ofendido, que he traicionado. Dame la gracia de la reconciliación, del arrepentimiento. Todo, Padre, lo pido en el nombre de Jesucristo, que vive, reina y señorea por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.